distinguished guests, ladies and gentlemen. Good afternoon from Sydney, Australia. It's our morning. On behalf of the Secretariat of the Global Ocean Accounts Partnership and our co-chairs, it's a pleasure to welcome you to this webinar on ocean accounting in Costa Rica. I first must apologise for my lack of Spanish, but I'll shortly hand over to all my Spanish-speaking colleagues and they can take it from there. This, however, does not take away from my excitement in this project and an absolute privilege to support Costa Rica in the development of your first ocean accounting pilot project. Thank you to all the colleagues across the Costa Rican government, academia, research institutions and NGOs for joining us today, and I look forward to working with you all in the years to come. I must pay a special thanks to both Monica and Alejandro for their leadership in developing this pilot project. We first started talking about this about 12 months ago, as Monica said, and today we see the shoots of those productive conversations. So it's really an exciting turning point. Ocean accounts are one means to an end. They organise relevant social, environmental and economic data and statistics into a common framework, which is compatible with the structure of national accounts maintained by the national statistics offices and finance ministries and planning ministries around the world. In now more than 30 countries, ocean accounting systems are being developed to enable governments and other stakeholders to measure progress towards growth and sustainability of the ocean economy, track the status of their marine ecosystems and their contributions to the economic sectors, inform the designation of marine and coastal protected areas and management areas, and establish rich multi-sector data structures for marine spatial planning and the scaling and accountability of finance for sustainable ocean development. The rapid progress is motivated specifically by specific global commitments in the Global Biodiversity Framework and the Sustainable Development Goals. More practically, though, it's motivated by a growing awareness of the need to change the way we make decisions to build ocean economies that work for both people and nature. Apologies if you can hear a tannoy, I'm just in the airport. Despite accelerating progress, ocean accounting for sustainable development remains at an early stage of development. It relies on continued innovation, sharing between decision makers and technical specialists across a broad range of disciplines, from data, natural sciences, ecology, economics, public policy, and many, many others. The primary purpose of the Global Ocean Accounts Partnership, or GOAP, is to support and scale this emerging community of practice around ocean accounts. We support the development of the technical guidance, training, advisory work, formal and informal intergovernmental discussions, and ocean accounting pilots across more than 20 different countries. With 37 current members and 30 governments, the partnership is voluntary and member-driven, open to government agencies, international institutions, and independent research institutions from around the world. I'd like to also take this opportunity to invite you all to Bali, Indonesia, for the Global Dialogue on Sustainable Ocean Development from the 1st to the 5th, of July. This will be the fifth such event from the Global Ocean Accounts Partnership, and at the event we'll provide a series of trainings, panel discussions, roundtables and side events on ocean accounts and sustainable development for the ocean. Previous events have attracted about 670 people from 73 different countries, so we look forward to you joining us there. But back to the project in hand. And one final point. Given Costa Rica's global leadership on environmental issues and the co-chair of UNOC 2025, I'm very excited about the potential of ocean accounts in Costa Rica and the global leadership a comprehensive ocean account of Costa Rica could provide for the region and the world. The GLOAP Secretariat will do everything possible to support your interest in ocean accounts moving forward, and I wish you the very best for a very productive webinar. Thank you. Thanks, Bill. Espero que la mayoría de personas ya hayan logrado entrar. Igual, como dije anteriormente, cualquier cosa me contactan por WhatsApp y aquí vemos cómo los ayudamos. Y con eso le paso la palabra a María para iniciar. Muchas gracias, Mariane. Muchas gracias a todos por uniros hoy al webinar. Mi nombre es María Alarcón
Mónica ya me ha presentado, por lo que yo creo que tampoco hace falta seguir con las presentaciones y voy a dar la primera presentación, que es un poco sobre los conceptos claves de las cuencas oceánicas y hablar un poquito más de a qué nos referimos cuando hablamos de cuencas oceánicas. Bueno, pues primero quería empezar con, ya lo ha mencionado Phil, pero quería mencionar un poco el trabajo de GOAP y dónde estamos presentes alrededor del mundo. Como se ha mencionado tanto Mónica como Phil, GOAP reúne a gobiernos, organizaciones internacionales e institutos de investigación para construir una comunidad de práctica de lo que sería la contabilidad oceánica y como veis tenemos miembros en todas partes del mundo. Pero podemos observar que hay una pequeña gap en lo que sería Latinoamérica y Centroamérica. Por lo tanto, vemos que hay una falta de comunicación, digamos, entre el resto del mundo y esta región y por eso es importante unir fuerzas y abrir más fuentes de información con estas zonas. Como se ha mencionado, al ser miembro de GOAP, lo que se consigue es generar comunidades de práctica, ya sea regionales como mundiales. Hay diferentes comunidades de práctica ahora mismo existentes tanto en el Asia-Pacífico como en África, Europa, Norteamérica. Y por eso es importante seguir teniendo estas comunidades de práctica, ya que así también tenemos una comunidad de práctica mundial. De esta manera es posible compartir experiencias, lecciones e intercambio de información a la hora de llevar a cabo la metodología y también es posible generar formación mediante entrenamientos, ya sea entre países o el grupo técnico de la asociación. Igualmente, GOAP apoya a diferentes países con proyectos pilotos. Actualmente hemos ayudado a iniciar más de 15 proyectos pilotos y igualmente tenemos guías técnicas que ayudan o guían a la hora de construir las cuentas desde cero. Pero, ¿qué engloban exactamente las cuentas oceánicas? Bueno, pues hay tres grandes bloques dentro de las cuentas. Una sería la actividad económica. Esta engloba los sectores económicos relacionados con el océano, es decir, qué es lo que se está produciendo en la economía del océano. Otro bloque importante sería el tema de la sostenibilidad, es decir, cómo de sostenible es la economía del océano, incluyendo activos de capital natural. Y por último, y no menos importante, la parte como más social, es decir, el bienestar humano. ¿Quién se está beneficiando o no de esta economía del océano? Entonces, las cuentas lo que hacen, como también ha dicho Phil, es registrar de manera integrada información que normalmente se encuentra aislada o en bloques diferentes y genera periódicamente estas cuentas que son comparables, reuniendo tanto condiciones ambientales del océano como la actividad económica que se da en el océano y estas condiciones sociales. Por lo tanto, la idea es que al unir estos tres bloques encontremos, digamos, ese desarrollo sostenible del que tanto se habla, pero que es tan difícil de cuantificar. Entonces, ¿cómo llegamos a cuantificar este desarrollo sostenible? Las cuentas oceánicas lo que hacen es englobar o están basadas en estándares internacionales. Por una parte tendríamos el sistema de cuentas nacionales, que es un estándar prácticamente universal. Por otro lado, en esa parte de conexión entre economía y medio ambiente, tendríamos los diferentes marcos del sistema de cuentas ambiental y económico, o SIA en inglés, que es un estándar que primero, como muchos sabréis, se adoptó en 2012 el marco central, que se basa en temáticas por recursos, ya sea agua, energía o flujos de materiales, que ha sido implementado en más de 90 países.
Y por otro lado tendríamos la parte de ecosistemas o contabilidad de los ecosistemas, que ha sido adoptada en 2021, que es mucho más reciente, por lo que no en tantos países está presente, pero aún así vemos que en su poca vida ha sido implementada en muchos países. En la parte más social o de cuantificación de factores sociales y de gobernanza, vemos que falta un marco, porque es cierto que a día de hoy no hay un estándar internacional acordado para hacer estas mediciones. Por lo tanto, las cuentas oceánicas ahora mismo lo que hacen es englobar estos marcos, generando cuentas que integran diferentes cuentas de estos marcos estadísticos y principalmente buscan cómo aplicar estos marcos al terreno marino, ya que muchos de ellos han sido primero aplicados a zona terrestre y a la hora de aplicarlo a la zona marina hemos visto que hay más dificultades o necesidades diferentes a la hora de aplicar los marcos. Entonces, esta diapositiva sé que parece un poco enrevesada, pero lo que intenta hacer es dar una overview de lo que serían las cuentas oceánicas, es decir, cómo estos marcos se entrelazan unos con otros, incluyendo lo que sería esta contabilidad del capital natural o contabilidad de los ecosistemas, las cuentas satélites de la economía del océano y los factores sociales y de gobernanza. Por lo que podríamos ver cómo los diferentes flujos que hay entre estos componentes de economía, medio ambiente y social. Primero quiero hablar de cómo se verían las cuentas de la economía del océano o cuentas satélite del océano. Estas están basadas en indicadores económicos clave que son muy conocidos, como el Producto Interno Bruto o GDP, la renta, cifras de desempleo, etc. Por otro lado, tenemos como diferentes países desagregan o desgloban las industrias en la economía de los océanos. Ahora mismo, al no haber un estándar específico para la internacional para desagregar las industrias en la economía de los océanos, esta se reporta de manera muy diferente y en muchos casos los países no desagregan por economía específica del océano. Entonces, con estas cuentas de economía de los océanos, la intención es conseguir medir la contribución económica de los océanos a las economías nacionales y regionales. Entonces, podemos ver que para cada una de estas industrias mencionadas se pueden calcular los diferentes indicadores tradicionales económicos. Entonces, se va un paso más allá de cómo desagrega la economía ahora mismo la parte del océano. ¿Y por qué esto sería importante? Bueno, por un lado podemos ver el valor añadido bruto de las diferentes actividades económicas que pasan en la zona marino-costera, desagregan por actividad marina y por tanto podemos hacer comparación. Por ejemplo, el crecimiento de la economía marina del país en comparación con el crecimiento total del país. Cuando hablamos, por otro lado, de la contabilidad del capital natural o contabilidad de los ecosistemas, que es otro de los pilares de las cuentas oceánicas, primero cabría destacar o mencionar qué sería el capital natural o qué entendemos por capital natural. El capital natural son aquellos elementos de la naturaleza que directa o indirectamente producen valor o beneficios a las personas. Normalmente, se puede diferenciar entre lo que serían activos ecosistémicos y servicios ecosistémicos y flujos o activos abióticos. En la parte ecosistémica tendríamos todo lo que es procesos y activos vivos y en la parte abiótica no vivas. Por ejemplo, un coral o la provisión de protección costera vendría por parte del ecosistema o el activo ecosistémico y servicios ecosistémicos y por la parte de abiótica tendríamos, por ejemplo, toda la parte de minerales o los flujos de
energías renovables que nos pueden dar, como la solar, la eólica, etc. Entonces, lo que se intenta capturar es cómo cambian o cómo se intercambian entre la economía y el medio ambiente estas existencias o stocks, y cómo cambian el flujo de ese intercambio. Es decir, primero calculamos el stock o la existencia de los diferentes ecosistemas mediante la extensión y condición. Se puede ver el flujo o el beneficio que contribuye a la economía o a la sociedad por medio de la contabilidad de servicios ecosistémicos, y este flujo digamos que aísla ese beneficio de lo que normalmente está contabilizado en las cuentas nacionales, como es el capital producido. Y últimamente lo que hace ese beneficio es beneficiar a ciertos colectivos o grupos. Aquí básicamente lo que quiero quedar claro es esa diferencia entre existencia y flujo cuando hablamos de capital natural. Existencia o stock sería en un momento en el tiempo, como puede ser el carbono en el suelo de pastos marinos en 2021, y por otro lado el flujo como medida o medido como una tasa, es decir, por ejemplo, cuántos han sido los daños costeros evitados en un año específico. O sea, como por año, perdón. Entonces tendríamos que la parte del marco de SIA, que sería el marco central, lo que hace es calcular cómo esas existencias se intercambian entre economía y medio ambiente, pero no está teniendo en cuenta digamos, esa parte de servicio ecosistémico, cómo cambia los ecosistemas y el capital natural. Por lo tanto, la parte de Ecosystem Accounting o contabilidad de ecosistemas fue desarrollada en 2021. Esta parte del marco estadístico lo que hace es combinar información biofísica con lo que serían los cuadros contables que estamos acostumbrados a ver en economía. Es decir, lo que consigue es captar esa diversidad espacial, por tanto, diferenciar entre lo que da un ecosistema en diferentes zonas y los diferentes servicios ecosistémicos y su uso en diferentes zonas. Primero empezaríamos con mapas de extensión y condición, calcular servicios ecosistémicos en términos físicos, y luego estos se traducirían en unidades monetarias. Para enseñaros un poquito cómo se verían las cuentas o cómo empezamos a contabilizar cuando hablamos de contabilidad del capital natural o de los ecosistemas. Primero se establece un registro de activos basado en imágenes de satélite. Aquí podemos ver un ejemplo de Fiji, en el que por imágenes de satélite y usando Google Earth Engine para clasificar los diferentes ecosistemas, se puede conseguir la tabla de atributos de ese mapa y poder diferenciar cuánto tenemos de cada activo. Y es importante recordar que junto con cada tabla hay un mapa, por lo que se puede explícitamente ver o espacialmente ver dónde se da cada uno de estos ecosistemas. Entonces, para cada año se puede ver cuál ha sido la cobertura de cada uno de los ecosistemas, y muchas veces el problema que podemos ver es que, por ejemplo, aquí hay dos imágenes de 2 años diferentes, pero a simple vista no sabemos cuánto ha cambiado cada uno de los ecosistemas. Si vemos la imagen, parece que no ha habido cambio ninguno del 2019 al 2022, pero lo que nos permite contabilizar y extraer la tabla de atributos de estos mapas y calcular el análisis de cambio es conseguir hacer un balance de activos y mediante la contabilización de celdas o píxeles por clase de ecosistema podríamos ver cómo ha cambiado cada uno de esos ecosistemas desde que del 2019 al 2022 de una manera específica, y si quisiéramos también podríamos ver dónde ha sucedido cada uno de esos cambios.
Y gracias a eso también lo que se puede hacer es, lo primero es, creo que sí, me falta una de las diapositivas. Se puede ver cómo ha cambiado cada uno de los ecosistemas por otros, es decir, se puede ver cuánto hemos perdido de manglar a cambio de qué ecosistemas. Entonces nos da muchísima información que luego se puede utilizar para ver cómo de efectivas han sido medidas, etcétera, pero eso ya lo contará Marianne. Y luego esto se puede unir o se puede traducir en beneficios, como podrían ser lo que se vería aquí debajo, la dependencia de diferentes personas en los diferentes ecosistemas, pero para ello voy a enseñaros mejor este ejemplo que creo que lo explica mejor. Por medio de esta contabilización se pueden trazar los flujos desde el medio ambiente a la sociedad y podemos ver esa dependencia entre el activo y diferentes beneficios o dependencias de bienestar de diferentes grupos sociales o económicos. Por ejemplo, se puede ver cuánto porcentaje de las capturas de peces, o en este caso, por ejemplo, de cangrejos de barro, depende del hábitat de manglar, o si los manglares cambiasen, alterando la población de cangrejos o de peces, dependiendo del ecosistema del que hablemos, cuántos empleos o ingresos se ven afectados. Entonces, ¿por qué es esto importante? Bueno, según el Foro Económico Mundial, más del 50 o hasta el 50% del PIB mundial depende del capital natural, y todo esto es debido a esas dependencias que muchas veces o ahora mismo se ven muchas veces olvidadas, ya que no es tan fácil hacer conexiones entre cómo se usan los recursos naturales y el cambio en esos recursos naturales, y gracias a las cuentas oceánicas podemos empezar a cuantificar cómo los peces dependen de ecosistemas específicos para crecer, cómo las costas están protegidas por arrecifes de coral y pastos marinos de tormentas y erosión, y qué comunidades o cuánta protección costera están garantizando este tipo de ecosistemas, e igualmente como algunos de los ecosistemas de los que hablaremos también más tarde con Marianne capturan y almacenan carbono para regular el clima. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero no haberme pasado mucho del tiempo porque debido a cómo tengo la pantalla no puedo ver el tiempo que estoy usando. Así que creo que ahora le tocaría el paso a Marianne, y tengo las preguntas, el chat abierto de preguntas y respuestas que más tarde aclararemos, porque no sé si ahora tendremos tiempo. Si querés, podemos contestar un par y, Vale. y las demás las dejamos para después. Vale. A ver. Veo diferentes preguntas. Veo que se pregunta mucho por el tema de la valoración económica. Quizá empiezo con esa. El tema de la valoración económica, digamos que es uno de los pasos dentro de las cuentas. Nosotros sí que, más tarde además Marianne lo mencionará, sí que pensamos que siempre es muy importante pensar el contexto y el propósito del uso que se va a dar tanto de la valoración económica como de la cuenta en sí, porque muchas veces sin llegar a la parte monetaria ya las cuentas nos están dando muchísima información, otras veces quizás no se necesita contabilizar en términos monetarios en sí, sino en otro tipo de indicadores como puede ser el empleo, como hemos visto antes, como podrían ser trabajos que dependen del ecosistema, también se podría contabilizar en términos de salud.
y en la parte de contabilidad, de valoración económica, digamos que seguimos el estándar de SIA y de esta manera sería la técnica que se utiliza cambia de servicio ecosistémico a otro servicio ecosistémico, por lo tanto, primero se contabiliza el ecosistema, luego cuántos servicios ecosistémicos en términos físicos nos está provisionando ese ecosistema y luego lo que se hace es buscar la unidad monetaria, digamos el precio, que aunque no sea precio, el valor monetario por unidad física y de esa manera se traduce de físico a monetario. Al ser contabilidad de ecosistemas basado en SIA, lo que se hace es basarse en valoraciones que dan valores de cambio o exchange values, por lo tanto sí que se apoya este tipo de valoraciones y no, por ejemplo, otras que a lo mejor sería el Total Economic Values o otros que pueden incluir otro tipo de unidades monetarias. No sé si eso responde a la pregunta de Cintia. Y luego, por otro lado... María, si querés, dejémoslo ahí. Vale. Sigamos. Lo que voy a decir antes de iniciar con mi presentación es que al final del webinar vamos a poner un código QR que les va a permitir, si tienen dudas adicionales después del webinar, después de procesar toda esta información, ingresarlas ahí y les vamos a estar contestando más adelante, porque este es un webinar, es mucha información, es muy poco tiempo, entonces probablemente van a surgir dudas, pero un poco el objetivo de esto es iniciar la conversación, introducir el tema y pues de ahí empezar a construir para adelante. Entonces, vamos a ver. Ok. Yo les voy a hablar un poquito de lo que sería el progreso global en tema de cuentas oceánicas y el rol que ellas tienen en gobernanza. Entonces, bueno, en realidad el nombre está al revés. Primero vamos a empezar con su rol en gobernanza y luego les voy a enseñar un par de casos de uso de esta herramienta en distintos países y cómo se puede llegar a ver eventualmente en Costa Rica, que después lo vamos a trabajar a través de un panel. Entonces, respecto a lo que sería el rol en gobernanza de las cuentas oceánicas, vamos a empezar un poco aquí como algo más conceptual o abstracto, donde en este momento tenemos un montón de científicos trabajando en el país, generando un montón de información, a veces confundidos porque la información no logra llegar a los tomadores de decisión o porque los economistas no entienden lo que están haciendo y no saben cómo de traducir esta información de una manera que pueda llegar a todos los distintos tomadores de decisiones y hablar los distintos lenguajes económicos, legales y demás. En esta misma imagen tenemos al economista, que bueno, como dije, para el científico va a ser alguien que puede ser aterrador, como dicen, porque uno no entiende, trabajan números, trabajan esto, lo otro, y no hablamos el mismo lenguaje. También tenemos un sector privado que está enganchado, motivado, que le gusta el tema, quiero trabajar TCFD, TNFD o quiero invertir en conservación, pero tampoco saben muy bien cómo hacerlo, ni si lo que ellos están invirtiendo va a tener algún tipo de retorno o cuál es como el resultado de todo este trabajo que se está haciendo. Y también tenemos a los tomadores de decisiones que la información que les llega igual viene como de distintos entes, no se comunica entre ellas y por ende terminamos con un medio ambiente que todavía no hemos logrado trabajar de manera integral. Y lo que vienen a hacer estas iniciativas de capital natural y las cuentas oceánicas es empezar a articular o armonizar toda esta información de una manera que las distintas partes lo puedan comprender. Y entonces, básicamente, otra manera de verlo es, tenemos un montón de información. Costa Rica, me consta, tenemos un montón de trabajo. Todas las personas que están en este webinar lo saben, porque muchos son incluso esas personas que generan esa data
ambiental, social, económica. Y si lo vemos es como una pirámide donde tenemos un montón de información y lo que van a llegar a hacer las cuentas es manipular o filtrarla de una manera que además integra data espacial y interpola y demás, dependiendo de los objetivos del país, para producir unas cuentas que hablen con los tomadores de decisiones, que hablen con los economistas, con los abogados y a los mismos científicos, porque al final están construyendo de esta información que ya tenemos en el país y enseñándonos cuál es esa falta de información para tomar decisiones. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de una cuenta ecosistémica que ya María la explicó, entonces no voy a dar mayor detalle, pero aquí me pueden ver. Pero bueno, aquí se está integrando data espacial con data científica de condición del ecosistema, se llega a valorar y esta valoración se puede hacer solamente física o se puede convertir en términos económicos. Y esta parte no es tan recomendable necesariamente, a veces sí, a veces no, que es pasar además ese valor como para poder decir, ok, este sitio vale tanto dinero, pero eso no siempre se trabaja, no hay que llegar hasta este punto, básicamente. Y bueno, y una vez que tenemos toda esta información, generamos indicadores clave que dependiendo del objetivo de la persona van a ser uno u otro y se puede utilizar para comunicarse con la política y también como todo viene siendo armonizado bajo un mismo sistema, se puede enlazar con otras cuentas. Y aquí es donde se vuelve interesante porque hay muchos tipos de cuentas y ellas hablan una con la otra. Entonces podemos empezar a ver patrones y tomar decisiones al utilizar básicamente más o menos un mismo sistema para comunicar qué está pasando con nuestros ecosistemas, qué está pasando con nuestros recursos de capital natural, qué está pasando con nuestros sectores económicos, incluso con nuestra sociedad y la manera en la que la gobernamos. Entonces, básicamente, todo esto empieza con compromisos internacionales. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención de Biodiversidad y específicamente la más reciente, Montreal Convention y todos los distintos compromisos que Costa Rica ha adquirido a los que debería de reportar y debería de trabajar, dado que son compromisos. Entonces, todos estos, al ratificarlo, lo traducimos en política y legislación, donde vamos a tratar de alcanzarlos. Y todo esto va a tener metas y objetivos que tienen que eventualmente ser reportados ante estos compromisos. Entonces, lo que normalmente se trabaja son marcos de implementación como ordenamiento espacial marino, hacer áreas marinas protegidas, economía azul, y bueno, hay bastantes otros tipos de marcos, muchos ya los conocemos, donde empezamos a trabajar para alcanzar estos compromisos. Pero además necesitamos indicadores que nos demuestren si lo que estamos trabajando realmente está cumpliendo esos compromisos. Y esto viene guiado también por otros enfoques como soluciones basadas en la naturaleza, adaptación de ecosistemas y demás. Y todo esto va a generar un montón de datos que las cuentas nos permiten ordenar de una manera integral, que no importa además qué tipo de marco de implementación estamos haciendo, todos se pueden comunicar entre sí y se pueden alinear. Entonces tendríamos una base de datos grande que responde a distintos tipos de datos, distintos indicadores y todo nos ayuda tanto a monitorear a nivel nacional como a reportar a nivel internacional los logros que estamos haciendo. Y de hecho ya en los ODS incluso hay unos targets que hablan de reportar con este tipo de sistemas de contabilidad. Otra forma de verlo, y también donde se ve un poco más todo lo que integra, tenemos política y tenemos finanzas. Las cuentas oceánicas nos permiten otra vez generar esa base de datos central para informar a múltiples proyectos y van a informar porque al final lo que hacen es ordenar data, las políticas y también pueden llegar a informar finanzas, como cuál es nuestro avance, qué es lo que hemos logrado. Pero, perdón, me fui por el otro lado. Pero las políticas van a estar definiendo consideraciones sociales, culturales, el tipo de estrategias de desarrollo económico, las iniciativas de protección ambiental y las cuentas también nos van a estar ayudando a informar
cómo vamos en cada una de estas estrategias e iniciativas. Y la parte financiera también va a ir viendo cómo lo que ellos han estado, digamos, invirtiendo, se va viendo reflejado en resultados. Entonces, al final tenemos como un ciclo circular donde todos responden a todos y todos se hablan con todos y nos sirve tanto para generación y responder a políticas como para aplicar a financiamiento y responder a este y justificar para obtener mayor financiamiento. Y esto, como un ejemplo, digamos, de uso, tenemos ordenamiento espacial, que es un marco de implementación para el tema ambiental, donde las cuentas oceánicas también van a estar ayudando a ver cómo se va desarrollando o cómo se crea, incluso sirven para el diseño y monitorear y evaluar su desarrollo. Pero esto no es el único, ¿verdad? Tenemos otras iniciativas que también se ven asistidas por las cuentas, todo lo que es economía azul, que en Costa Rica se está trabajando también con la Agenda Azul y el pago por servicios ambientales marinos, todo esto se puede ver alimentado por las cuentas oceánicas. Tenemos la Política Nacional del Mar, las soluciones basadas en la naturaleza, la Estrategia Nacional de Carbono Azul. Hay un montón de iniciativas distintas, todas van a permitir tanto utilizar las cuentas para su diseño como para su monitoreo y evaluación a través de la información que ya se viene trabajando en Costa Rica. No es crear algo nuevo, es armonizarlo de una manera que le hable a todo el mundo. Tenemos lo que es gestión integrada marina y costera, que es un tema que se está trabajando de momento. Y bueno, y ordenamiento espacial ya lo hablamos. Tenemos todo lo que es la gestión pesquera, también se permite ver por aquí. Áreas marinas protegidas y otras estrategias y demás que se están trabajando a nivel del país. Incluso, como les dije, por la parte financiera, el Fondo Azul se puede ver apoyado por las cuentas oceánicas porque genera esos enlaces entre la parte financiera y la parte ambiental, como se está viendo tanto a nivel espacial como... Y con eso voy a pasar a ver un poquito cómo se está viendo a nivel global este tema. Entonces este es el marco de cuentas ambientales, económico-ambientales, perdón, pero no oceánicas, sino de todo, porque esto tal vez fallamos con comentarlo antes, también se trabaja a nivel terrestre, Costa Rica ya lo viene trabajando hace varios años y de hecho aquí una de nuestras panelistas, Mónica, tal vez nos puede hablar un poco de eso, porque tenemos ya varias cuentas a nivel nacional, simplemente no enfocadas en el océano, que suele ser un poco distinto por el hecho de que es dimensional y la accesibilidad y demás a los datos es distinta. Pero estas son las cuentas a nivel de océano. Y si vemos, no hay tanta diferencia. Igual se está trabajando bastante, los países están encontrando mucho valor en el tema. Obviamente, cada uno prioriza distintos tipos de cuentas. Alguna gente trabaja más la parte de economía del océano, como explicó María. Otros trabajan más la parte de ecosistemas o la parte de recurso pesquero y demás. Perdón, se me va a apagar la computadora. Pero bueno, con eso paso a enseñarles un par de ejemplos de proyectos que se han trabajado a nivel global que me parece pueden ser interesantes como aplicaciones para el país. Entonces, el primero es Indonesia. Indonesia es uno de los países modelos en temas de cuentas de océano. Tienen varios años trabajándolo, integraron un montón de ministerios, la Oficina de Estadística, ONGs, y con apoyo de nosotros se inició con un proyecto piloto en un área de conservación, pero de uso, y se encontró como cuál era el valor de las cuentas y se decidió expandir a trabajarlo a nivel nacional. Entonces ahorita llegaron a un punto donde se creó un marco oceánico de cuentas, perdón, un marco de cuentas oceánicas, donde se básicamente se adoptó como parte de la forma en la que operan la gestión marina costera en el país. Entonces las cuentas, si lo vemos aquí, se utilizan para reportar a los objetivos de desarrollo nacional, para la gestión del océano a través del ordenamiento espacial marino, los parques nacionales y todo. Básicamente las están utilizando como les expliqué en la buena teoría, donde los usamos para diseñar marcos de implementación, para reportar a metas nacionales,
para reportar a metas internacionales e incluso como una herramienta para justificar acceso a financiamiento o reportar sobre ¿cuál es la palabra en español? El éxito de los proyectos que han desarrollado, incluso determinar si hay algún tipo de impacto y demás, cuánto va a ser la multa, y pues básicamente las están usando de una manera muy integral a nivel de la gestión de su país. Y bueno, y esto rápidamente, nada más porque he notado que a la gente le gusta verlo. Además, crearon como un dashboard donde está todo el país y uno puede ver para cada zona la extensión de los manglares, las condiciones, los servicios ecosistémicos y demás. Entonces lo hacen de una forma como muy fácil de digerir toda esa información, lo que permite conversar con distintos tomadores de decisiones. Después tenemos otro estudio de caso, es más a nivel de proyecto, donde es en Fiji. El país decidió que iba a trabajar unas cuentas enfocadas en lo que es carbono azul para incrementar la transparencia y la confianza en este tipo de proyectos. Entonces, encontraron un fondo que les financió el desarrollo de cuentas de capital natural para los manglares, y esto básicamente con el objetivo de facilitar lo que sería proyectos de restauración y conservación de manglares. Entonces, se crearon cuentas oceánicas para el país, donde se estimaron todo lo que son los servicios ecosistémicos de secuestración de carbono y retención, protección de costas, y bueno, otros servicios. Y el objetivo era que al tener esta información se podía ampliar todas las oportunidades, justificar con mayores fundamentos, obtener mayor apoyo financiero y hacer como un ciclo redondo donde al tener la información puedes seguir justificando, continuar la restauración, continuando la conservación porque estás generando más servicios. Y bueno, aquí más o menos se ve un poquito cómo se veía. Entonces tenemos todos los manglares de Vitileu, que es una de las islas. La parte de condición, aquí este solo es un indicador, condición utiliza varios. Y terminamos con una cuenta donde podemos ver cuántos manglares se tenían al inicio. Esta solo es la parte de extensión. Cuánto se expandió a través de proyectos de restauración, cuánto se contrajo por áreas que no estaban protegidas y con cuánto terminamos al final. Eso es en un cambio de 3 años, 2019 al 2020, perdón, 2021. Y también, como se hizo la parte de servicios ecosistémicos con valor de cambio de mercado, entonces lo podemos ver en términos monetarios. Y con eso voy a cerrar esta primera parte para dar un espacio a consultas y unos 5 minutos de descanso. Ok, Vamos a ver. Mariane, Sí. Carol Late quiere hacer una pregunta, pero parece que el chat no le está funcionando. Yo no sé, Carol, si puedes encender el micrófono y la haces a viva voz, porque sí, algo está pasando que dice que no está permitido hacer, meterse al chat. Así que si puede hacerla verbalmente, la puede hacer ahorita si gusta. Sí, ya le activo, pero es el botón que dice Q&A, es el que permite hacer preguntas. Muchas gracias. Efectivamente, no es como que hay una receta fija que hay que seguir cuando uno está haciendo cuentas. Cada país determina qué es lo más relevante para ellos. Nosotros hablamos mucho de arrecifes, manglares y praderas marinas, principalmente porque es lo más común, pero no es lo único. Y, por ejemplo, en las zonas templadas se trabajan totalmente otros ecosistemas. Entonces, efectivamente, si en el caso de Costa Rica los arrecifes rocosos es lo que es más estratégico, prioritario, entonces se puede igual construir el marco para ello. Lo importante es tener la información que vamos a hablar eventualmente un poquito sobre eso. No tanto en este webinar, sino si todo sale bien más adelante, cuando empecemos como una construcción de alguna cuenta. Para ver cómo se empieza a articular y a integrar toda esa información entre las distintas partes y los distintos generadores de información. Agregando lo que dice Mariane, Carol, buenísima la información y sobre todo pensando en que nosotros queremos ser mucho más ambiciosos de lo que estamos empezando. Arrancamos en ACG y ACT
y en manglares, porque tenemos que arrancar en algún lado, pero la ambición que tenemos va mucho más allá de eso y quisiéramos llegar a tener una cuenta ambiental oceánica completa, no nada más un pedacito y tenerla desagregada. Así que eso dependerá de todos ustedes verdaderamente y por eso es que fueron especialmente escogidos y contactados porque son las personas claves para que esto sea una semillita que podamos sembrar y que llegue a ser un gran instrumento para todos nosotros que estamos aquí y para el país. Así que buenísimo. Bueno, si quieren, les doy unos 4 minutos y ¿qué horas en Costa Rica? A las 4:06. A las 4:10, continuamos por si necesitan ir al baño a estirar o demás. En este momento lo que vamos a hacer es ya empezar a aterrizar todavía un poquito más en Costa Rica, cómo se vería una cuenta, en este caso, un ejemplo de una cuenta de extensión en el área de conservación Guanacaste, específicamente para los manglares de Naranjo y Nancite, y empezar a conversar un poquito más como de cómo ir más allá, qué más integrar y demás. Entonces, en este momento, gracias a información que nos compartieron del mapa de manglares de Costa Rica que produjo el CATI en el 2021 y un estudio que se hizo en el ACG en el 2023, donde se mapeó la extensión de estos ecosistemas, creamos una cuenta donde podemos empezar a ver los cambios en este ecosistema. Entonces, y aquí también entran otros temas que vamos a ver en el proceso de construcción cuando eventualmente la trabajemos, que tienen que ver con la resolución o la forma de recopilar la información y cómo eso va a afectar un poco la armonización, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, según los datos que teníamos para el 2021 versus los que tenemos para el 2023, cómo los manglares cambiaron. Entonces, lo que está en amarillo son áreas que se ganaron en el 2023 según estas bases de datos. En rojo lo que se perdió y en verde lo que se mantuvo entre estos años. Obviamente, la mayoría aquí conocemos esos manglares, sabemos que esos manglares de no uso totalmente protegidos, especialmente el de Nancite, y eso puede ser también por un tema de a la hora de recopilar la información que se contempló como un manglar y que no. Es curioso porque ambas bases de datos utilizan muy alta resolución, ambas bases de datos utilizan el algoritmo de Random Forest para determinar qué es manglar y qué no. O sea, las metodologías no son tan distintas, aún así obtuvimos resultados distintos. Eso como para empezar a pensar que no es tan fácil como suena en un inicio y hay que hacer un poquito más de trabajo para armonizar. Pero la idea es como que vayan viendo cómo se iría viendo, cómo se ve esto. Después lo hablamos con economistas o incluso con cualquier persona, todos entendemos cómo funciona una cuenta bancaria, donde tenemos la plata que teníamos al principio de año, sería la plata que tenemos al principio de año, la plata que tenemos al final de año, o en este caso en una diferencia de 2 años. ¿Cuánta plata gané y cuánta plata perdí? Básicamente eso, así funciona una cuenta, todos sabemos leer eso, y lo que hace este tipo de cuentas de extensión es enseñárnoslo, sí, visualmente, pero también en este caso a nivel de hectáreas, perdón, no puse que son hectáreas, cómo varió a través de los años. Y esto le habla a muchas más personas. Parece, a ver, es algo muy sencillo que genera mucha más información para personas que no están acostumbradas a hablar en la misma disciplina que uno. Y bueno, entonces así es como vemos la diferencia para, en este caso el enfoque es manglar, esto lo puse como más como un ejemplo, pero lo que estaríamos esperando ver aquí es como para la zona de Naranjo, cómo quedó el manglar, cómo quedó el bosque seco, el arrecife, todos los ecosistemas que hayan en la zona. Y bueno, esto es otra forma de ver esa información donde nos va diciendo, esto es lo que teníamos lo que tenemos en el 2023 y eso es lo que teníamos en el 2021. Entonces nos va diciendo, por ejemplo, lo que se mantuvo
es lo que está resaltado, que va en diagonal. Y lo que cambia de una cosa a la otra es lo que vemos aquí. Entonces, por ejemplo, no es el mejor ejemplo porque solo tenemos manglar y agua, pero para que lo hubieran como aplicado Costa Rica, quise poner esto. Aquí podemos ver cómo 0.75 hectáreas que solían ser manglar, ahora son agua. Entonces, ese es el total que se perdió. Esto solía ser manglar, ahora es agua y otras áreas de datos. Entonces se lee de esta manera cuánto se redujo y de esta manera cuánto incrementó. Que de igual manera, ahora 0.75 hectáreas se consideran manglares en la nueva base de datos. Se juega un poquito con eso, pero otra vez, en el futuro, cuando trabajemos en una cuenta, se los enseño tal vez incluso con una cuenta de otro país que ya esté completa para que vayan viendo cómo se ve, pero la idea es que esto se puede hacer sin ningún problema en Costa Rica y en cualquier lado del mundo. Y para terminar un poquito la aplicación de lo que sería una cuenta como esta de extensión, es que a lo que queremos llegar es a entender la parte de servicios ecosistémicos, bueno, la extensión también, pero la condición en la que están nuestros manglares y los servicios ecosistémicos que nos están proveyendo y por ende, por ejemplo, si se desarrolla, no sé, un proyecto eólico en el mar que está cerca del ACG y queremos saber cómo esos manglares se van a ver afectados por ese proyecto, al tener una cuenta de extensión, las condiciones de estos manglares, que las condiciones que vamos a recopilar van a depender de los servicios ecosistémicos que queremos estar midiendo. No solo eso, también podemos tener más información, pero principalmente, y los servicios ecosistémicos que estamos valorando para ese ecosistema, podemos ver cómo van fluctuando y cómo estos proyectos lo están afectando. Y todo eso ayuda con la toma de decisiones. Y con esto, bueno, el ACG, estos dos manglares, como dije antes, súper protegidos. Y entonces aquí tiro también un poco la pregunta y para abrir el panel que sigue más adelante, que es, ¿qué pasaría si en vez de estar evaluando estos manglares del ACG, estamos valorando los del ACT o ACOPAC, donde sí hay uso directo de manglar en servicios de extracción, en lo que sería protección costera y demás, porque otra vez no entramos mucho en ese detalle, pero para considerar un servicio ecosistémico necesitamos que haya un uso o un beneficio humano directo. Entonces, por ejemplo, los del ACG no aplica para protección costera en ese momento. Pero no quiero enredarlos, así que esto nada más como para empezar a pensar, ok, hay manglares con más usos, ¿qué pasa si valoramos un manglar o el otro? Y cómo esto va a ir cambiando, incluso si son otros ecosistemas. Y con eso entonces quiero pasarle la palabra a María para que empiece a dirigir el panel donde vamos a conversar un poquito o ver según distintos usuarios que están familiarizados con el tema o que son generadores de información que puede ser utilizada para cuentas nacionales, cómo ven, cuál sería el potencial de ellas para alimentar uno que otro proyecto que tenemos en el país. Gracias, Mariane. Efectivamente, como ha dicho Mariane, ahora vamos a pasar a la parte del panel en el que queremos hablar del potencial de las cuentas en el caso de Costa Rica. Es muy importante tener en cuenta esta parte de es para Costa Rica y depende del contexto. Entonces, depende de la aplicación que se le quiera dar y el uso, tiene sentido desarrollar ciertas cuentas u otras. Como también ha dicho Mariane, y como también me parece muy buena la aportación de Carol justo antes, como vemos hay muchos silos, hay mucha gente generando información, pero no siempre se conecta esta información entre unos actores y otros. Esa es la idea principal de las cuentas. Cómo podemos crear esos puentes de comunicación entre diferentes actores para que esa información que se genera realmente se use y se adapte al uso necesario. Hoy tenemos en el panel 4 actores relevantes en Costa Rica. Muchas gracias, Mónica. Espero que se vea lo último que quería comentar, que es básicamente una serie de mensajes claves sobre las cuentas oceánicas que también creo que se alinean bastante
con lo comentado durante la discusión final en el panel. Por una parte, digamos que el potencial que tienen es también incorporar una gama más amplia de beneficios que lo que normalmente está incluido en lo que digamos que son las cuentas económicas convencionales. Por esa parte se puede conectar un poco también con lo que se mencionaba de que puede dar publicidad para el público, también como se puede dar muchísima más información a ciertos colectivos o comunidades, ya sea desde sectores a mayor escala a comunidades a lo mejor de pescaderos artesanales, como en la importancia que tienen los ecosistemas y reconocer esa dependencia y riesgos económicos que están relacionados con el cambio que se da cuando hay cambios en lo que digamos que es el activo ecosistémico que también mencionábamos. Se puede crear un puente entre lo que es ciencia y toma de decisiones, como mencionaba Mariana y como también hemos visto, hay como muchísima información generada desde, digamos, como disciplinas más biofísicas y cuesta muchas veces que llegue el mensaje a los tomadores de decisiones y las cuentas intentan ayudar a visualizar y hacer más fácil de digerir, como también se mencionaba en el panel, toda esta información. Es importante también recordar que está basado en estándares internacionales, por lo que también hace que sea comparable no solo en espacio y tiempo nacional, sino también en espacio y tiempo internacional muchas veces. Y por eso es importante, como se mencionaba al final, especialmente Rodney, la parte de capacidad instalada en las instituciones y asegurar esa continuidad en el tiempo de este ejercicio para que realmente las cuentas puedan dar información de comparar en espacio y tiempo al primeramente generar esas bases, esa referencia de información que también mencionaba Waldy y que al generar estas cuentas a lo largo del tiempo se puedan ver los diferentes cambios. Y por último, es muy importante la parte de contexto y propósito de las cuentas, que también lo mencionaba Mónica al principio en el panel. Hay que tener en cuenta y hablar con los tomadores de decisiones para ver cuál es el uso final que se le quiere dar a las cuentas y las necesidades, para ver qué es importante o qué es clave recoger en las cuentas. Y por último, quería acabar con esta diapositiva que me gusta mucho, que es básicamente que hay que entender el sistema como un todo. Si cada uno nos centramos en la información o en los datos que generamos en cada una de las disciplinas aisladamente, cada uno veremos el problema de una forma totalmente diferente y sin conectar los cambios o lo que está pasando en una zona y otra, y es importante que veamos el elefante como un todo y no solo la cola como una cuerda o la barriga como una pared. Por lo tanto, es importante romper esos hilos de información, tener un enfoque integrativo entre disciplinas, a la vez compartir experiencias y enseñanzas extraídas por otros, como hemos visto también a nivel nacional y también gracias a la Asociación Global de las Cuentas podemos también trasladar como el aprendizaje de diferentes países que empiezan a contabilizar o a hacer las cuentas oceánicas a otros. Y como también se ha mencionado, es muy importante la colaboración entre diferentes cuerpos o agencias nacionales e incluso comunidades locales, y armonizar la información o la data que se genera para que ésta pueda ser comparable a lo largo del tiempo. También les quería mencionar que como al principio también ha mencionado Phil y hemos mandado antes el link en el chat, este año tenemos uno de los eventos anuales de GOAP, que es el Diálogo Global de Desarrollo Sostenible en el Océano, que va a tener lugar en Bali, en Indonesia, del 1 al 5 de julio.
sois bienvenidos a participar, podéis meteros en el link y ver un poco lo que vamos a estar hablando, y durante este evento queremos realmente ir en más profundidad en cada uno de los temas. Se ha mencionado la parte de financiamiento, de valoración económica, de cómo hacer el link entre medio ambiente y economía, etcétera, etcétera. Y durante estos días vamos a tener diferentes trainings sobre las diferentes cuentas o temas que relacionan las cuentas con todo lo que es el desarrollo sostenible alrededor del océano, por lo que si están interesados les dejamos el link también ahora en el chat. Y por último, les quiero dejar este cuestionario para que si quieren hacer algún tipo de comentario sobre lo que hemos estado presentando hoy, si tienen alguna pregunta que todavía les quede, que se sientan libres de preguntar directamente en el cuestionario. Y también le dejo nuestros correos electrónicos por si quieren directamente contactarnos a mí o a Marianne. Estaremos encantadas de responder cualquier pregunta, si quieren saber más sobre el proyecto o si quieren estar más involucrados en él. Y por último, muchísimas gracias otra vez por su participación, a todos los que han estado escuchando y también a los panelistas y a Mónica Navarro por hacer posible el seminario de hoy. No sé si Marianne también querría dar alguna última palabra y con esto podríamos cerrar el seminario. Gracias, María. Bueno, yo creo que no les voy a quitar mucho más tiempo. Ojalá puedan ingresar a la encuesta. Es importante para, no solamente para nosotros desde un punto de vista de entender quiénes estuvieron participando y demás, pero va a ser uno de los primeros insumos que vamos a utilizar para los pasos a seguir, ver qué es lo que ustedes consideran que serían los retos más grandes en el país, cuáles deberían ser los siguientes pasos, básicamente. Y todo eso va a ayudarnos a construir junto con el consejo y los distintos actores que llegarán a ser parte del proceso. Primero, identificar quiénes van a ser y además, pues, ver cómo vamos, cómo salimos de aquí bien adelante. Así que muchas gracias a todos por participar y aguantar las 2 horas y 12 minutos que estamos tarde. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde y noche. Gracias a todos. Buen día. Gracias, que estén muy bien. Gracias, buenos días, buenas noches. Gracias, maestra.